¿Cómo andan, chicos? Hola, profesor. A ver si se ve. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo andan? Hola. Hola, profe, buenas noches. Bueno, perdonen los inconvenientes. Pasa que tuve que cambiar de computadora, tuve que buscar los archivos para esta clase que tenía, porque obviamente sin las diapositivas se pierde un poco el hilo conductor de los temas que vamos a ver. Así que hoy, si no me equivoco, es la última clase que tienen conmigo, que vemos organismos de control, previo al examen, ¿verdad? Sí, tenemos ahora más de repaso, pero bueno, vamos a ver de poder evacuar estos temas. Bueno, hasta ahora algún inconveniente con la materia, la vienen entendiendo, le van encontrando el sentido práctico a la realidad cotidiana que vivimos actualmente, que es un poco la idea que tenemos con esta materia, es que ustedes se vayan con un conocimiento básico a la hora de poder analizar, agarrar un diario y poder entender esos conceptos económicos que tan alejados parecerían y tan reservados para los economistas o los estadistas, pero ya pueden ver de a poco que en realidad no tiene un lenguaje tan técnico como parece, sino que nos permite la posibilidad de analizarlo y estudiarlo con un poco de conocimiento teórico sobre determinados temas. Así que vamos a seguir incursionando un poquito más sobre esto. Bien, organismos de control. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, esperen que voy a mover esto. Bueno, recuerden que en la clase anterior habíamos visto todo lo que referido al presupuesto, vimos el trámite presupuestario, estuvimos viendo las distintas etapas de la ejecución, vimos todo lo que conlleva justamente a cuándo se tiene que presentar el presupuesto, quiénes son los que intervienen dentro del Poder Ejecutivo, cuál es la función, el rol que cumple el presidente, cuál es la función, el rol que cumple el jefe de gabinetes, cómo se dan las negociaciones con los ministerios, y por último, cómo se dan las cuestiones del cierre de caja y de competencia, cuál rige para uno, cuál rige para otro. ¿Eso lo llegamos a ver puntualmente o no se había quedado, creo que es en el interior último? Recuerden que el cierre de caja, que era para los recursos, ya no podían quedar residuos; en el cierre de competencia, que era para los gastos, sí podían quedar, por eso se denominaba de competencia temperada. Eso se empezarían a computar en el ejercicio financiero del próximo año. Eso lo habíamos visto bien. Bueno, cuando hablamos de los organismos de control, vamos a hablar de quiénes son los encargados de participar o tomar un rol activo dentro de esta etapa o dentro de estas... Esperen que con batería baja y se me va a morir si no lo enchufo. Guárdenme 2 segundos. Ahí está. Bueno, entonces estaba diciendo, ahora lo que vamos a ver es quiénes son los órganos que intervienen dentro de este análisis del presupuesto, porque van a ver justamente que acá tiene que haber un control que se va dando por los diferentes personajes que ahora vamos a ir viendo en este análisis. Ustedes saben, el control y la administración de un país con 44,5 millones de personas tiene que ir pasando por diferentes estadios como para ver si efectivamente esos gastos, ustedes recuerdan, se habían entregado a los distintos ministerios para cumplir determinada función, este compromiso, el devengamiento,
el pago, estas etapas del presupuesto que hacen la ejecución, van a tener un control a ver si efectivamente se cumplieron de esa forma, porque si no, no se aprueba la cuenta de inversión, y eso que dice el 75 inciso 8, últimas palabritas que casi nadie la dice, porque todos dicen, bueno, fijar anualmente conforme a las pautas, pero de ese artículo todo importa. Y cuando el último dice y aprobar o desechar la cuenta de inversión, es muy importante la cuenta de inversión, porque es lo que se va a plasmar. Todo lo que dijimos acá, ahora lo tenemos que volcar acá. Y si no nos llegan a dar, cuando efectivamente lo podamos cotejar, hay algo mal que no anda bien. ¿Y dónde estuvo el problema? O la contaduría no estuvo haciendo bien el pasaje de números, o la sindicatura omitió pedir algún recibo correspondiente a la hora de tener que transferirle todo a la contaduría, que la contaduría pudo haber hecho bien el cotejo, pero hubo algo que no le llegó. ¿Dónde estuvo el error? Porque como ustedes saben, entre los principios presupuestarios, que ahora si quieren después en el tiempo los repasamos, tenemos el principio de especialidad y el principio de igualdad, donde nos tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si recaudamos más de lo que gastamos, en ese caso, los perjudicados seríamos nosotros, porque el Estado terminó gastando más de lo que recaudó. Y si se gasta más de lo que se recauda, incurriríamos en un déficit, que es lo que nos suele pasar siempre. Entonces las dos cosas son malas, que haya superávit o que haya déficit. ¿Por qué es malo el superávit? Y porque justamente, como les digo, a nosotros nos cobraron más impuestos por lo que se terminaron usando. Entonces en ese caso hubo un desfasaje y deberían compensar a los contribuyentes por el equivalente prorrateado en base a lo que sobró. Yo no sé si les conté la anécdota de los amigos que tenemos que viven en Jacksonville, que les había llegado un día del estado de la Florida, les había mandado un cheque por el equivalente a $2, que cuando se desarrolló el presupuesto había arrojado superávit y le devolvieron a cada contribuyente el equivalente prorrateado por lo que había. Y claro, imagínense, ellos obviamente no lo cambiaron, se lo quedaron porque por un argentino, a ver que el Estado te está devolviendo. Por aunque sea 50 centavos, no importa, pero que el presupuesto arrojó superávit, te están devolviendo a vos una parte de los impuestos tuyos prorrateados, quiere decir que dentro de todo hay un poco de transparencia y claridad de las instituciones, porque multipliquen, supongan que nos dan a cada uno $1. Bueno, está bien decir, bueno, ¿qué hago con $1? Bueno, pues son 44,5 millones de 44 millones de pesos, 44,5 millones de pesos. Suponiendo que en este ejemplo que les doy, todos aportaran y todos hicieran lo referente a las contribuciones que tienen que dar, ¿no? Pero bueno, por eso fíjense que ya sea que arroje superávit o déficit, están en un problema, por lo tanto siempre debería dar igual. Y si no están estos organismos de control que ahora vamos a ver, para cumplir la función específica de ver en qué momento van a intervenir, no podríamos tener un control del presupuesto y sería todo un descalabro fiscal inmenso, como lo que sucedió el año anterior donde no tuvimos presupuesto. No se olviden de eso, acá se manejó todo el presupuesto mediante DNU. Y a manejar todo el presupuesto mediante los decretos de necesidad de urgencia, no permiten que los organismos de control puedan hacer su trabajo. A ver, ¿qué el auditor qué va a auditar? Si no hubo un presupuesto donde pueda haber reflejado cuánto se gastó, cuánto se recaudó, a dónde iban destinados estos gastos, ¿cómo puede revisarlo? Entonces, eso nos va a traer consecuencias muy grandes que todavía no las hemos reflejadas. Y en materia de DNU no voy a profundizar mucho porque después les voy a mandar, ahora me abrí un canal de YouTube donde voy a empezar a subir pequeños videos informativos vinculados a cuestiones constitucionales. Yo les estoy armando uno sobre los DNU, donde voy a hablar en profundidad sobre el origen de los DNU, su incorporación a la reforma del 94, qué fue lo que pasaba hasta el momento, algunos fallos donde la Corte empezó a avalar un poco esta cuestión de que el Poder Ejecutivo puede emitir decretos, que al fin y al cabo terminan siendo disposiciones que corresponden al Poder Legislativo. Entonces, ¿esto constituye un uso de poder o no? ¿Cuál es el límite? Bueno, lo dejamos para más adelante, que le interese después se lo digo, y cuando lo llegue a terminar de editar se los voy a mandar, porque la verdad que es interesante poder empezar a brindar un enfoque distinto sobre estas cuestiones. Vamos a... nos compete. Miren que voy a minimizar esto. Ahí está. Bueno, organismos de control tienen como finalidad técnica la comprobación sistemática de la regularidad de cumplimiento de los actos de gestión y el adecuado manejo de los fondos públicos. Básicamente resumo un poco lo que hemos estado hablando
Estos organismos que vamos a ver en adelante son los que intervienen en toda la parte que hace la administración del país, justamente porque está todo plasmado en la 24.156, y acá también habla de lo que son las funciones, las atribuciones, qué rol cumple cada uno de los organismos de control. Lo tenemos todo dentro de esta ley, que la vamos a empezar a ir leyendo a medida que vayamos viendo este PowerPoint. Argentina receptó el control del presupuesto en base al sistema jurisdiccional francés, que ha dicho, ya que dicho control lo realiza una Corte de Cuentas. Es un tribunal independiente del Poder Ejecutivo con funciones jurisdiccionales y subsiste el control final ejercido por el Parlamento. Bien, antes de la 24.156 existía lo que denominaba el Tribunal de Cuentas. Esta ley es del año 91, para que se den una idea. Entonces, anteriormente existía lo que era un Tribunal de Cuentas. Era el órgano que se encargaba de controlar qué es lo que pasaba con el presupuesto. Obviamente, desde la creación de la 24.156 se dividió el Tribunal de Cuentas en otros órganos distintos que van cumpliendo diferentes roles. Si bien hubo un rubro del cual ya no se hace uso a nivel nacional, pero sí lo siguen teniendo varios presupuestos provinciales, es los llamados gastos reservados. El otro día vi una noticia que decía que el gobernador de San Luis, Rodríguez A., gastaba promedio de $1.300 por día en fondos reservados, o sea, gastos para él, que no decía por qué se usaba, pero justamente como son gastos reservados, bueno, por imprevisto, por si llega a pasar algo, dejamos esta caja acá donde no tenemos que decir para qué se usa. Obviamente que estos gastos reservados termina siendo una forma, si se quiere, dibujada de poder hacer otro uso del manejo del presupuesto, ya que no tenés que dar cuál es la finalidad. Ustedes, como saben, cuando uno detalle en el presupuesto algún gasto determinado, tiene que tener principio de especialidad, decir cuál va a ser el destino que le vas a dar, tiene que estar todo analizado, detallado, charlado con los ministerios, pero con esto de gastos reservados no hay que dar ningún tipo de explicaciones. ¿Y para qué usas este apartado que dejas? Gastos reservados, no sé, por ahí justo algo hay que usarlo y bueno, está ahí. Pero bueno, sabemos que entre la diferencia de la teoría y la práctica hay un abismo muy grande, y acá cuando alguno te pone fondos reservados, sacando de lado cualquier cuestión partidaria, sabemos a qué hace referencia a los gastos reservados que se puede quedar un gobernador, o en este caso el presidente, a su discrecionalidad. Pero muchos presupuestos provinciales siguen haciendo uso de si se quiere, de esta herramienta que brinda la la ley de presupuesto, justamente como para poder hacer un uso de esto. Casualmente también lo podemos ver en provincias como Formosa, en provincias como en Chaco, en San Luis. Los gobernadores suelen hacer uso de estos fondos reservados. Bien, en Argentina era a través de un tribunal de cuentas que fue suprimido por el Poder Ejecutivo, y así lo determina la ley y la Constitución. Hoy esa ley resulta ser la 24.156, y bueno, ustedes dentro de la Constitución saben que el artículo fundamental, el eje 75, inciso 8. Sigamos. Bien, el primer órgano que tenemos acá es la Auditoría General de la Nación. A ver, quiero ver si no hay otro más para atrás. El primero es sí, la auditoría. Bien. La Auditoría General de la Nación es quien ejerce el control externo. A mi modo de verlo, es el único organismo de control real que hay. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente quien lo va a presidir va a ser un miembro que es elegido del partido opositor. El que está actualmente es Jesús Rodríguez, que es del palo del radicalismo. Entonces, de esa forma, justamente como es del partido opositor, va a ser lo imposible, como cualquier partido opositor, de buscar la manera de encontrarle el pelo al huevo, como quien diría. Entonces, bajo ese punto de vista, se podría decir que cumple un verdadero rol de organismo de control. Después la sindicatura, obviamente, ¿quién va a nombrar al presidente? Lo va a nombrar, o sea, de la sindicatura, el nombre presidente de la Nación. De la contaduría, también el nombre presidente de la Nación. Entonces no pueden conformarse como verdaderos organismos de control, siendo que terminan rindiendo
una cuestión de subordinación a quien detenta actualmente el poder o gobierno de turno. Por eso es que la auditoría viene a ser el verdadero organismo de control. ¿Y qué hace la auditoría? Bueno, vamos a verlo. Pero... ahí está. Bueno, entre las funciones, tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública, centralizada y descentralizada. Interviene también en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de inversión de los fondos públicos. Es importantísimo que tengan en claro que cuando se redacta la cuenta de inversión, quien termina dando el visto bueno, el mejor estilo Julio César, que pone el pulgar así y dice para arriba o para abajo, termina siendo la auditoría. Si la auditoría no termina aprobando la cuenta de inversión, y tenemos que rastrear a ver dónde estuvo el problema, porque ustedes recuerden que la cuenta de inversión, más o menos para que se den una idea, en julio, la cuenta de inversión donde se va a analizar entre junio y julio, en realidad la práctica, es donde se va a determinar si efectivamente se cumplió todo y se llega a poder aprobar el presupuesto. Para ubicarlos en tiempo, ustedes saben que el 15 de septiembre se tiene que hacer presente este objetivo, donde se va a presentar cuál va a ser el presupuesto, qué es lo que pretende obtener, la finalidad, cómo se va a llevar a cabo, perfecto. Después se somete a tratamiento, entra por la Cámara de Diputados, artículo 52, porque corresponde a ellos todo lo que es el reclutamiento de tropas y contribuciones, que termina siendo la Cámara de Origen, después pasa a la Cámara de Senadores, que es la Cámara Revisora, se ponen los dos de acuerdo, corre el traslado del Poder Ejecutivo al presidente, tiene 10 días para ejercer su derecho a veto, si no dice nada, hasta el 31 de diciembre se supone que ya tenemos presupuesto, si no podemos llegar a la reconducción del presupuesto como para hacer modificaciones del presupuesto del año anterior, perfecto. A partir del 1 de enero empieza a correr el presupuesto que se debatió. Pero, ese presupuesto que ya está corriendo, y que va a regir durante todo ese año, a partir del 1 de enero que empieza el presupuesto del año anterior está siendo analizado en este año justamente por estos organismos de control y tiene hasta junio o julio para darse a prueba la cuenta de inversión, mientras ya está corriendo el presupuesto nuevo. ¿Se entiende cómo viene? O sea, esto se va haciendo en paralelo, porque imagínense que mientras se tiene que andar haciendo un análisis exhaustivo de ver si efectivamente se computaron todos los pagos, si se juntaron todos los recibos, si todos los compromisos fueron saldados y efectivamente fueron destinados para ese fin en particular. No podemos no tener presupuesto mientras todo esto se está analizando. Entonces, en paralelo, mientras se va tratando el presupuesto, 31 de diciembre, pero no empieza a correr, y en julio, ya ahí donde se aprueba la cuenta de inversión del presupuesto anterior, mientras sigue corriendo y vuelven a respetarse los plazos. 15 de septiembre, otra vez se hace presente la proposición está con los objetivos claros, con el mensaje, pero los tiempos son esos para que se den una idea. 15 de septiembre se hace pública la propuesta en Cámara de Diputados, ahí yo siempre cuento la anécdota porque todas la asocian rápido, la famosa zaraza de Guzmán. Bueno, ese día de la zaraza fue donde se estaba presentando el presupuesto ante la Cámara de Diputados. Pero para que se den una idea, más o menos los tiempos son de esa forma. 15 de septiembre, se realiza el 31 de diciembre, 1 de enero presupuesto, corre ese presupuesto, y en junio-julio cierra el presupuesto del año anterior. Por eso fíjense lo grave que es encarar un año sin presupuesto. Se atrasa absolutamente todo. Bien, ¿cuáles son las atribuciones que tiene la Auditoría General de la Nación como control externo? Es materia de competencia el control externo posterior de la gestión presupuestaria, económica, financiera, así como el dictamen sobre los estados contables financieros de la Administración Central, organismos descentralizados, empresas, sociedades de Estado, entre otros. Básicamente lo que se encarga, y un poco lo dice la palabra, audita. Pero cuando yo les pregunte atribuciones de la auditoría, no me digan solamente audita, sino que traten de explayarse un poco más. Bueno, tiene a su cargo la gestión del presupuesto, la cuestión del aspecto económico y financiero, tiene que ir dando dictámenes sobre los estados contables, cómo se va a manejar la administración central,
los organismos descentralizados, las empresas. O sea, hágame un poquito de historia como para ver si efectivamente entendieron las atribuciones que viene a cumplir en este caso la auditoría. En el marco del programa de acción anual de control externo que le fije las comisiones parlamentarias mixtas, revisora de cuentas, la Auditoría General de la Nación, tiene las siguientes atribuciones. Bien, acá vamos a poner un stop. Otro de los órganos que tenemos es la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Esta comisión va a estar elegida y determinada por miembros actuales, justamente, de la Cámara de Diputados, en general del Congreso, pero más que nada se ven reflejados en la Cámara de Diputados. Van a ir renovándose todos los años, se va a elegir un presidente, y es lo que va a determinar un poco cómo va a ser la actuación también de la auditoría. Por eso es que decimos, son controles que se van subordinando unos a los otros. Vamos a ver dentro de la 2456, para que les quede un poco más en claro, qué es lo que nos dice sobre esta cuestión en puntual. Todo lo referido a lo que es la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la tienen en el artículo 128. Y dice, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas va a estar formada, y acá para tener igual número, como les decía, 6 diputados y 6 senadores, justamente como para que haya igualdad, son 12. Cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación de la Cámara a la que pertenezcan y serán elegidos simultáneamente en igual forma que los miembros de las comisiones permanentes. Anualmente la comisión elegirá un presidente, un vicepresidente y un secretario que puedan ser reelectos. Entonces, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, justamente un poco también lo dice la palabra, 6 diputados, 6 senadores, eligen un presidente, un vice y un secretario. Mientras estas designaciones no se realicen, los legisladores con mayor antigüedad en función y a igualdad de esta, los de mayor edad van a ser los que ejerzan este cargo. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la Comisión Parlamentaria Mixta? Bueno, va a aprobar, juntamente con la Comisión de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras, el programa de acción anual de control externo a desarrollar por la Auditoría General de la Nación. Básicamente se van a juntar y van a decir, bueno, vamos a establecer cuál va a ser la forma en que la auditoría va a trabajar, cómo va a empezar a hacer, o cómo va a empezar a auditar, sobre qué va a dar prioridad a la hora de tener que analizar, por qué ministerio empezamos, todo lo referido a cómo va a obrar la auditoría, eso lo va a delimitar la comisión parlamentaria, justamente porque vendría a ser el órgano encargado de decir, bueno, justamente como está en igualdad, 6 diputados, 6 senadores, nos ponemos de acuerdo, bueno, ¿cómo arrancamos? Y ahí se le empieza a bajar lineamiento a cómo va a obrar la auditoría. Analiza el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría General de la Nación y lo remite al Poder Ejecutivo para su incorporación en el presupuesto general. Como ustedes saben, y yo les había contado en un primer momento, la que se encarga de redactar el presupuesto original es la Oficina Nacional de Presupuesto, dentro de los posibles anteproyectos que el presidente va redactando. Bueno, acá lo que hace esta auditoría es analizar el proyecto del presupuesto de la Nación y lo remite al Poder Ejecutivo para incorporar al presupuesto general. También con la Oficina Nacional de Presupuesto, la Comisión Parlamentaria le pega una revisada a ese proyecto de presupuesto y ve si hay que hacer algunas modificaciones o aclaraciones, también en contacto con la Tesorería General, a ver si tenemos el financiamiento para poder hacer frente a esto. Acá me están pidiendo que me van a dar 300 millones para salud, 300 millones para el Ministerio de Diversidad y Género, 300 millones para planes, y 300 millones para el plan procrear, pero para, ¿tenemos toda esta plata? Tesorería, ¿cómo estamos acá de fondos? Y hay que recortar un poquito. Bueno, no, señor presidente, no se puede hacer este presupuesto. Acá hay números que no, o sea, está todo lindo en la práctica, está buenísimo que le quieras cumplir a todos, pero no es viable. Entonces, ahí también tiene puesto el ojo a la comisión parlamentaria como para ver que efectivamente pueda acercarse a lo creíble y realista a la hora de tener que bajar el martillo para que definitivamente sea ese el presupuesto que se trate. ¿Por qué? Y porque básicamente después lo tiene que tratar en la reunión del 15 de septiembre, conjuntamente con todos los diputados y los senadores, cuando se haga la presentación formal en Cámara de Diputados, justamente para evitar un poco esta cuestión de dilatarlo, y por principio de economía procesal, interviene un poco antes la cuestión, aquellos 6 diputados de los 257 que tenemos, que fueron elegidos para la comisión, dicen, bueno, para, esto antes de evitar tratarlo, porque no es posible que se vayan a aplicar, vamos a buscar la manera de modificarlo un poco.
Esto que estoy leyendo, artículo 129, chicos, de la 24.156. Encomendar a la Auditoría General de la Nación la realización de estudios, investigaciones, dictámenes especiales sobre materias de su competencia, fijando los plazos para su realización. Acá también lo que le hace es, le va bajando línea, mira, che, fíjate que acá este ministerio, o sea, es que no me cierra mucho, pidieron tanto y me parece que gastaron menos, fíjate, a ver, llámanos a una, para poder auditarlos, a ver si efectivamente vienen haciendo las cosas bien a medida que se va gestionando el presupuesto. Entonces, acá la comisión le puede ir encomendando a la auditoría, che, pon el ojo acá, llama a este para auditar, fíjate cómo va haciendo las cosas este de acá. Está, si bien forma parte del control externo de la comisión parlamentaria, pero trabaja en conjunto con la auditoría. ¿Me siguen hasta acá? Perfecto. Bueno, él también puede requerir de la auditoría toda la información que estima oportuna sobre las actividades realizadas por dicho ente, analiza los informes periódicos de cumplimiento del programa de trabajo aprobado, ejecuta observaciones que pueden merecer indicar modificaciones, y bien, esas son un poco las funciones que tiene la comisión parlamentaria. Bueno, sigamos, entonces volvemos acá a lo que dice esto que estamos viendo en el programa, en el marco del programa de acción anual del control externo que le fije a las comisiones parlamentarias mixtas, revisoras de cuentas, la Auditoría General de la Nación tiene las siguientes atribuciones, reguladas en el 118. Recién leímos 128 y 129 del capítulo segundo, Comisión Parlamentaria, y ahora vamos al 118. ¿Qué es lo que hace la auditoría? Bueno, son 10 incisos. No les voy a pedir que me digan los 10 de memoria, pero por lo menos sepan algunos, como para tener una idea, por lo menos 4 o 5. Recomendación de ex estudiante de grado y actual estudiante de posgrado. Si estudian 3, se acuerdan una, el día de parcial. Si estudian 6, se acuerdan 3. Bueno, traten de estudiarse 8 para por lo menos acordarse 4. Que salgan así. Bien, entonces, en el marco del programa de acción anual, ¿qué es lo que hace? Fiscaliza el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en relación con la utilización de los recursos del Estado, una vez dictados los actos correspondientes. Bien, acá cumple un rol. Así como audita, fiscaliza. Entonces se va a hacer una ayuda técnica. Bueno, ¿qué hace? Es fiscalizar. Que el cumplimiento de las disposiciones legales se encarga de corroborar que lo que plasmamos en el presupuesto y las etapas de ejecución de lo que es el acta de disposición, compromiso, vengamiento, bueno, se cumpla. Entonces yo voy fiscalizando para que esto se vaya haciendo bien y después no tengamos que andar revisando con la contaduría donde estuvo el problema cuando haya que aprobar la cuenta de inversión. Entonces nos anticipamos a la cuestión. Fiscaliza el cumplimiento de disposiciones legales. ¿Y qué más hace la contaduría, la auditoría? Bueno, realiza auditorías financieras, de legalidad, de gestión, exámenes especiales de jurisdicciones y de las entidades bajo su control. Bueno, la auditoría audita. Ahí tienen otra fácil, simple, regla hemotécnica, no hay mayores problemas ahí. El inciso C también es muy fácil de acordar. ¿Qué hace? Audita, pero otras cosas. Acá audita por sí o mediante profesionales independientes de auditorías a unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por organismos internacionales de crédito, conforme con los acuerdos que a estos efectos se llegue entre la Nación Argentina y dichos organismos. Por ejemplo, el FMI. Claro ejemplo del FMI. Vamos a repetir este. Entonces, el inciso C, recuerden FMI, póngaselo al costadito, imposible olvidarse. Audita por sí o mediante profesionales, mandamos a otros a ver proyectos financiados por los organismos internacionales de crédito conforme a los acuerdos que se lleguen entre la Nación Argentina y dichos organismos. Vamos a ver cuál fue el destino y el financiamiento que se le está dando a ese crédito que se ha llevado a cabo entre la Nación Argentina y dichos organismos. Entonces el auditor manda a otros auditores profesionales para encargarse de ver efectivamente a dónde va a ir ese dinero, a qué rubro del presupuesto se va a incorporar y cuál va a ser el destino al fin y al cabo que va a tener. Salvo que juegue un artículo, creo que no lo vimos. Sí. ¿Puedo molestar? ¿Puedes explicar qué es cuenta de inversión? Poquitito, porque no. La cuenta de inversión es un instrumento donde se va a detallar si efectivamente todo lo que nosotros pusimos en el presupuesto,
todos los rubros que nosotros pusimos, todos los gastos que se iban a erogar, todos los recursos que se iban a obtener, lo volcamos en la cuenta de inversión para ver si efectivamente se llegó a cumplir con las finalidades y los objetivos que nosotros hicimos presentes aquel 15 de septiembre. Entonces, acá decimos, bueno, vamos a gastar esto y esto. ¿Dónde va a salir la plata? De acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá. Perfecto. Entonces, cuando lo volcamos acá, van a ver, ¿qué fue lo que se gastó? Esto y esto. Perfecto. ¿Y qué pusimos acá? Está bien. ¿Y con qué plata se va a gastar? ¿Con este y qué? No, acá hay algo que no me está dando. A ver, contaduría, pasame los libros contables. Vamos a revisar, esto lo hace la auditoría. Contaduría, pasame los libros contables, a ver, porque acá hay algo que no me está cerrando, entonces tengo que buscar dónde está el error. Porque si no, en este caso no puedo parar la cuenta de inversión si no me da bien. Esto en el marco de la teoría. A ver, si me preguntás cuándo vi que no haya parado la cuenta de inversión, y nunca. Siempre se arregla por A o por B, porque obviamente que no se va a querer dilapiar la cuestión, porque eso podría incurrir en una cuestión grave, que es justamente incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque hubo alguno que no hizo las cosas bien, y eso puede acarrear en un juicio político, etcétera, etcétera. Entonces, como un poco hay una especie de consenso general y acuerdo entre ambos lados, tratan de ver de qué manera pueden dibujar para que la cuenta de inversión dé. Y como nadie, salvo ellos, se enroscan en analizar, a ver toda la cuenta, de todo el presupuesto, cuáles fueron todos los rubros que se comprometieron que iban a estipular dónde iba a salir la plata. Nadie se ocupa en ver, bueno, a ver, vamos a ver el destino que se le dio de todo este dinero a cada uno de los ministerios. Y después, en ver efectivamente cómo está la cuenta de inversión, no pasa nada. En realidad sí debería pasar. Bueno, entonces estábamos con el tema del INSOCE del FMI. Después también, ¿qué hace la auditoría? Examina y emite dictámenes sobre los estados contables financieros de los organismos de administración nacional preparados al cierre de cada ejercicio. Esto es lo que yo les decía, que si hay algo que no me cierra, yo le pido explicaciones a la contaduría para poder emitir dictámenes sobre los estados contables. No solamente de lo que es el análisis final para la cuenta de inversión, sino de los distintos compromisos que se han asumido, porque de todo en puntual y en especial se va haciendo una evaluación o una evaluación de los estados contables. En eso también la auditoría puede dictar o expedir que se hagan exámenes sobre los estados contables de cada una de esas obligaciones que se han pactado. Bueno, después que hace, audita y emite dictámenes sobre los estados contables financieros del Banco Central de la República Argentina, porque claro, si acá me estás diciendo que parte de los gastos los supliste mediante emisión monetaria, bueno, vamos a ver cuánto es la base monetaria, cuánto es lo que se emitió, cuánto es lo que vamos a tener que acomodar las tasas de interés como para poder hacer una equivalencia con lo que estuvo emitiendo y que se pueda llegar a solventar por otro lado, o va a haber que aumentar los impuestos, porque eso obviamente necesitamos hacer una recaudación, porque ya emitimos más de lo que tenemos permitido. Por eso también le sirve a la auditoría poder auditar y emitir dictámenes sobre el Banco Central para ver cómo se va gestando las cosas. Bueno, fija requisitos de idoneidad que deberán reunir los profesionales independientes de auditoría referidos a este artículo. Bueno, nada. Después léalo bien, artículo 118, ya vemos lo más importante de la auditoría. Sigamos. Bien, ya vimos la auditoría, ya vimos la comisión parlamentaria, y seguimos con la... Acá tenemos la comisión parlamentaria mixta. Bueno, ya vimos el 129, suplimos un paso, genial. Ven, acá les decía lo último. En cuanto a los plazos, el artículo 95 de la ley establece que el Poder Ejecutivo debe presentar la cuenta anualmente antes del 30 de junio. Como les decía, siempre se tira hasta junio-julio. Antes del 30 de junio se presenta la cuenta de inversión del año siguiente al que le corresponde tal documento. A su vez, la Comisión Parlamentaria Mixta debe elevar ante ambas cámaras del Congreso un dictamen del estudio efectuado. Entonces, cuando se presenta la cuenta de inversión ya para su aprobación, que tiene que ser antes del 30 de junio, la Comisión Parlamentaria tiene que emitir un dictamen de cómo se ha ido gestando todo el proceso previo de la preparación de la cuenta de inversión. A ver si hay algún problema, alguna irregularidad, algo que quieran dar una apreciación, lo pueden hacer dentro de esta etapa del presupuesto.
Vamos a la SIGEN. La SIGEN es quien ejerce el control interno. Como le decía, no se constituye un verdadero organismo de control porque justamente que lo termina nombrando el presidente es el presidente de la nación, por lo tanto, se podría decir que es completamente fiel a sus principios. Depende del presidente de la nación. La SIGEN es una entidad con personalidad jurídica propia y autarquía administrativa financiera. Registra operaciones económicas financieras mediante una contabilidad central, es efectuado por la propia administración a través de la Contaduría General de la Nación, otro órgano que también está dentro del control interno y que también depende pura y exclusivamente del presidente de la nación. Vamos a ver los artículos de la SIGEN. Mira, acá les tengo un artículo muy interesante antes de pasar al 95. Antes de empezar al 97, igualmente, posiblemente después lo debo haber puesto en este PowerPoint, pero si no, no me lo quiero olvidar. Artículo 95 de la 24.156. Dice: la cuenta de inversión que deberá presentarse anualmente al Congreso Nacional antes del 30 de junio del año siguiente que corresponda a tal documento contendrá como mínimo, esto que le estoy leyendo es lo que debe contener la cuenta de inversión antes de su aprobación. Perdón, Leandro, ¿qué artículo era? artículo? Artículo 95. Gracias. Yo estoy seguro de que lo debo haber puesto por acá, pero a ver, no me lo quiero olvidar, ya que lo vi acá. Puse el 91, bueno, se complementa con el 91, pero se los voy a leer ahora. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que debe contener como mínimo la cuenta de inversión? Primero, los estados de ejecución del presupuesto de la Administración Nacional a la fecha de cierre del ejercicio, tener justamente todo lo que se ha ejecutado hasta el momento, los estados que muestren los movimientos y situación del tesoro de la administración central, porque como ustedes saben, los fondos salen de tesorería, entonces todos los movimientos que se han hecho tienen que estar detallados también en la cuenta de inversión. El estado actualizado de la deuda pública, interna, externa, directa e indirecta. Todo el estado actualizado de la deuda tiene que estar también detallado en la cuenta de inversión. Los estados contables financieros de la administración central, es decir, de la sindicatura, de la auditoría, o sea, de los órganos en general. Un informe que presente la gestión financiera consolidada del sector público durante el ejercicio y muestre los respectivos resultados operativos económicos financieros. Esto último básicamente es lo mismo que hace la comisión parlamentaria, que les conté que presenta un informe. Bueno, ese informe también tiene que estar detallado en la cuenta de inversión. Se podría decir que más o menos se hace con bastante similitud en su contenido. Este informe que presente la gestión financiera consolidada, vieron como cuando en el colegio les ponía un profesor al último, bueno, y qué les pareció la materia, que era una evolución. Bueno, esto básicamente sería lo mismo. Este informe que se pone a lo último es cómo se ha ido dando todo en el transcurso y el análisis de las distintas bases de presupuesto hasta llegar al cierre propiamente dicho, que es con la cuenta de inversión. Recuerden el artículo 95. Bien, volvemos a la SIGEN. Porque justamente el que sigue es el 96, que ya habla de la SIGEN, por eso justo lo vi, me acordé de nombrárselos ahora. Bien, entonces el 96, bueno, y se crea la Sindicatura General de la Nación, órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional. Acuérdense bien que la SIGEN es el control interno y la auditoría es el control externo, porque cuando nosotros le preguntamos, y bueno, háblenos quién ejerce el control interno, y se quedan. ¿La auditoría? Y no sé, la auditoría. No, pará. La sindicatura. Y no sé, la sindicatura, bueno, ya ahí se ponen a dudar y dudan hasta su nombre. Entonces, seguro con esto. Control interno, la SIGEN. Control externo, auditoría. Es más fácil acordar porque la sindicatura, control interno, sí, SI, sí. Listo, fácil. Y el otro es P, así que vamos con el artículo 97, dijimos. La Sindicatura General de la Nación es una entidad con personalidad jurídica propia, autarquía administrativa y financiera,
Y vamos a las funciones. Artículo 104. Bien, también son varias. 13 para ser exactos. Como les digo, no me interesa que sepan todas, pero sí algunas trascendentales como para entender cuáles son sus funciones. Son funciones de la SIGEN dictar y aplicar normas de control interno a las que deberán ser coordinadas con la Auditoría General de la Nación. Trabajan un poco en conjunto, este dicta normas de control interno, el otro dicta normas de control externo. Emite y supervisa la aplicación por parte de las unidades correspondientes de las normas de auditoría interna, realiza y coordina la realización por parte de estudios profesionales de auditores independientes, de auditorías financieras, de legalidad y de gestión, investigaciones especiales, pericias de carácter financiero de otro tipo, así como orientar la evaluación de programas, proyectos y operaciones. Esta función en puntual, que es la del inciso C, trabaja en concordancia con la comisión parlamentaria para bajarle lineamientos un poco a la auditoría de dónde cree que tiene que poner el ojo. Por eso es que se van controlando unos a otros. Bien, lo leo de vuelta. Realiza o coordina la realización por parte de estudios profesionales de auditores independientes, de auditorías financieras, de legalidad y de gestión. O sea, están un poco en esta cuestión de poner el ojo encima de lo que hace cada uno. Vigila el cumplimiento de las normas contables emanadas de la Contaduría General de la Nación. Entonces, recuerden que la auditoría puede expedir informes a la Contaduría, y lo que hace es vigilar el cumplimiento de las normas contables de la Contaduría. Sin embargo, volvemos a lo mismo, como son puestos y elegidos por el presidente de la Nación, acá digamos quien tendría la verdadera obligación de llevar a cabo este dictamen es la auditoría, por ser justamente presidida por una persona de la oposición. Supervisa el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, facilitando el desarrollo de las actividades de la auditoría. Bueno, acá le dice, che, mira, cualquier cosa que necesites, sabes que estoy, podés contar conmigo, está todo bien. Básicamente vendría a ser eso. Facilita el desarrollo de las actividades de la auditoría. Establece requisitos de calidad técnica para el personal de las unidades de auditoría. Por acá había una que me interesaba. Acá. Pone en conocimiento al presidente de la Nación los actos que hubiesen acarreado o estime puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público. Básicamente le dice, che, mira, acá fíjate que se están haciendo mal las cosas, pon el ojo acá, salí a hablar sobre esto, da una explicación sobre tal cosa, le hace de asesor en materia de presupuesto. Ese rol lo cumple la SIGEN. Fíjense que mucha imparcialidad sobre el asunto no puede tener tampoco. Bien, y atiende los pedidos de asesoría que le formula el Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades de sus jurisdicciones y entidades en materia de control y auditoría. Bien, son varias, como les digo, las tienen en el artículo 104, todas las funciones que hacen en la SIGEN, y ahí les puse el artículo 96. Al 112, todo lo referido a la Sindicatura General de la Nación. Por ejemplo, el 109 dice, para ser síndico general de la Nación será necesario poseer título universitario en el área de ciencias económicas o derecho, y una experiencia en administración financiera y auditoría no inferior a 8 años. El síndico general será asistido por 3 síndicos generales adjuntos. Bueno, todo lo que hace la formalidad es que no me interesa que sepan eso, sí me interesa que le pongan el ojo a las atribuciones y a las funciones que cumple cada organismo. Contaduría, bien. La Contaduría General de la Nación será el órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental y como tal responsable de prescribir, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del sector público nacional. Estará a cargo de un contador que será asistido por un subcontador general, debiendo ser ambos designados por el Poder Ejecutivo. Otra clara evidencia de que no va a tener imparcialidad a la hora de llevar a cabo el análisis de los estados contables. Este sería como el contador que cualquiera de nosotros podemos tener, pero llevado a cuestión macro, con un equipo de contadores y subcontadores que se van a encargar de hacer los estados contables y de ver los que tengan algún comercio o ya tengan alguna categoría de monotributo dentro de todo alta, saben que básicamente el contador lo que hace es dibujarte un poquito los números para ver de qué manera podés mantenerte ahí en el margen de lo legal y lo ilegal, como para ver
que no te pase con tu nivel de facturación. Bueno, acá básicamente hacen lo mismo. ¿Ven de qué manera pueden ir dibujando los estados contables como para que el auditor no tenga mucho para quejarse y ver de qué forma pueden ir acomodando los gastos desconmensurados que han hecho y que encuadre un poquito con el marco jurídico y legal que le quisieron dar. Eso es, en líneas generales y en términos verdaderos, qué es lo que hace la contaduría. Como lo que hace todo contador, llevado, como les digo, a una cuestión macro. Pero sigámonos manteniendo en el marco teórico, que es más lindo que quedar en la realidad con la que se llevan a cabo este tipo de funciones. Artículo 91. La Contaduría General de la Nación tendrá competencia para... Vamos a cerrar lo de la ley, que es un poco más amplio. La contaduría empieza en el artículo 85, pero vamos directamente a las funciones. Bien. Dictar normas de contabilidad gubernamental para todo el sector público nacional. En ese marco prescribirá la metodología contable a aplicar y la periodicidad. Estructura y características de los estados contables y financieros a producir por las entidades públicas. Básicamente lo que dice es esto: dicta normas de contabilidad gubernamental para todo el sector público nacional. Todo lo que hace a la forma en que se va a llevar a cabo cada una de estas etapas del presupuesto y cómo se van a elaborar, tienen que ir mediante el análisis y el enfoque que va a dar la contaduría. Cuida que los sistemas contables que prescriba puedan ser desarrollados e implementados por entidades conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimientos de información de su dirección, ver que no se pase con ningún plazo, ver que cuando esté haciendo el cierre de caja y de competencia, que efectivamente vayan dando bien las cosas y que lo posible no queden residuos. Va acomodando un poco la cancha, como quien diría, ¿no? Lo va encarrilando como el pastor a las ovejas, al rebaño, como para que se mantengan dentro del cerco, y cuando tengamos que después hacer la evaluación de la cuenta de inversión, no tengamos que andar haciendo un manejo terrible del dibujo de los números. Preferible ir haciéndolo dentro de todo prolijito, por eso es que va poniendo el ojo de entrada. Fíjense cómo dice: cuidar que los sistemas contables que prescriba puedan ser desarrollados e implantados por las entidades conforme a su naturaleza jurídica. Bien, sigamos con los otros dos. Disculpa, Leandro, ese es el artículo 91, ¿verdad? Exactamente, claro que sí. ¿Qué? No, disculpa. No, no pasa nada. Bien, sigamos entonces. Coordinar el funcionamiento que corresponde instituir para que se proceda al registro contable primario de las actividades desarrolladas por las jurisdicciones de la Administración Central. Lleva la contabilidad general de la Administración Central, consolidando datos de los servicios jurisdiccionales, realizando las operaciones de ajuste y cierre necesarias. Bueno, están todas las funciones que hace. Mantener el archivo general de documentación financiera de la Administración Nacional, y básicamente resume con todas las demás funciones que le asigna el reglamento. Por si queda alguna duda, lo puedo hacer también porque se lo asigna el reglamento. Ese es como el... Y por una ley especial que dicte el Congreso, va a decir cuáles son los límites y alcance de sus funciones y obligaciones. Esa te la ponen siempre, porque de esa forma dicen, bueno, pero deja el paraguas abierto como para que puedan hacer otras cosas. Este artículo 91 también detalla cuál es el contenido de la cuenta de inversión, debiendo constar en el documento de presentación como mínimo. Yo acá me confundí, eso en realidad lo último es lo que habíamos leído en el 95, así es, no es el 91. Esto último de acá es el 95. Bien, y ahora vamos a, brevemente, en los 20 minutos que nos quedan, me gustaría poder ver puntualmente un tema del cual es necesario que ustedes lo sepan y lo pueden buscar. Y ahora sí vamos a hablar un poquito del análisis que estaba haciendo con los DNU, porque viene acá a jugar un papel importante. Ustedes recuerdan que en 2018, quien estaba entonces como presidente, Mauricio Macri, había pedido un crédito con el FMI y lo había hecho mediante un decreto. Para unos dicen que es un DNU, para otros lo establecieron como que fue un decreto, un simple decreto.
que no estaba encasillado o enrolado dentro de un DNU, por eso es que una comisión parlamentaria, una comisión bicameral parlamentaria, que es la que se encarga de manejar los DNUs, no pudo participar porque no era un DNU, así sea que fuere o no un DNU, estaba yendo por encima de las funciones que le corresponden, porque como ustedes saben, artículo 75, inciso cuarto, dice que corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. Eso lo debe hacer el Congreso, no lo puede hacer el presidente. Y también el 75, inciso 7, dice que corresponde al Congreso el arreglo del pago de la deuda interior y exterior de la nación. Ahora bien, ¿por qué les cuento esto? Porque hay un artículo de esta 24.156, que es el artículo 60 infine, que es sobre el que se escudó el entonces presidente Mauricio Macri, con quien estaba presidente del Banco Central, si no me equivoco estaba Caputo, y el ministro de Economía estaba Lacunza. ¿Cuál fue los fundamentos que ellos esgrimieron como para decir el crédito que nosotros pedimos, por más que haya sido mediante un decreto, no fue inconstitucional? Vamos a ver qué es lo que nos dice el artículo 60 de esta 24.156, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dice, las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la Ley de Presupuesto General del año respectivo o en una ley específica. Es decir, hasta ahora lo que le estoy diciendo es, si no tenemos una ley que esté estipulada o dentro del presupuesto cómo se va a manejar, no se puede incorporar el crédito público que se pida, motivo por el cual no podría en ese caso cumplir estos andamiajes que se han gestado. Sigamos leyendo qué dice 60. La Ley de Presupuesto General debe indicar como mínimo las siguientes características de las operaciones de crédito público autorizadas. Es decir, si se llegase a autorizar la posibilidad de adquirir un crédito público, tiene que estar detalladas las siguientes cuestiones. Tipo de deuda, si es deuda interna o externa. Monto máximo autorizado para la operación. Plazo mínimo de amortización y destino del financiamiento. Esta es la más importante, porque básicamente responde a la pregunta de ¿para qué lo querés? ¿Cuál va a ser el destino que le vas a dar a esos 45.000 millones de dólares que había pedido el entonces expresidente? ¿Y por qué nadie sabe o todos están en dudas de cuál es el destino que se le dio, si eso debería estar al alcance de todos, porque debería estar justamente plasmado en el presupuesto? ¿Por qué no se plasmó? Bueno, y seguimos leyendo qué es lo que nos dice el 60, acá viene el argumento que él usó. Dice, si las operaciones de crédito público de la Administración Nacional no estuvieran autorizadas en la Ley de Presupuesto General del año respectivo, requerirán de una ley que las autorice expresamente. Bien, hasta ahí no me dice nada, si no está autorizado, justamente como ustedes saben, artículo 28 y 38, la posibilidad que viola una afectación de recursos de presupuesto tiene que contar con el financiamiento respectivo, y el 38, una ley que me autorice la posibilidad de incurrir en esos nuevos gastos. Bien. Y vamos al último rengloncito, que son 3, 4 renglones, que con eso tiramos abajo todo lo que dice la Constitución Nacional. 75 inciso cuarto, 75 inciso sexto, todo lo que dice, todas las atribuciones del Congreso, delegación legislativa del artículo 76, todo nos lo pasamos por ya saben dónde, por estos 3 últimos renglones del artículo 60. Dice, escuchen bien, se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo, o sea, no importa nada de lo que acabamos de decir, a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la nación forma parte. Es decir, no tenés que aclarar ni el destino del financiamiento, ni el tipo de deuda, ni el monto de amortización, nada. Si este crédito lo pedís con un organismo del cual Argentina forma parte, justamente como lo es el FMI. Por eso es que el expresidente, ¿qué fue lo que hizo? Le había pagado a los fondos buitres, a los holdouts, ese puchito, ese remanente que le quedaba, del cual Néstor no había pagado, porque es mentira que pagó toda la deuda externa, no pagó toda la deuda, le faltaron pagar a los fondos buitres.
Es por eso que Cristina no había podido recurrir nuevamente al FMI y terminó pidiéndole un crédito a Venezuela por una tasa del 15%, que era un desastre, porque el FMI te da una tasa del 4 o 5, y no un 15 como te daba Chávez, pero no importa, tuvo que recurrir a una tasa del 15%, porque no podía justamente ir al FMI. Entonces quiso Macri, como hábil empresario que es, sin importar que perjudicó a la mayoría de los argentinos, le pagó a los fondos buitres ese puchito que le quedaba de 9.000, 10.000 millones de dólares para poder acceder nuevamente a un crédito, porque sabía que bajo el andamiaje de este artículo 60 podía llegar a escudarse de que como Argentina formaba parte no tenía que dar ningún tipo de explicaciones de nada. Y fue lo que pasó. El fiscal Dilelo hizo la denuncia, o mejor dicho, llevó a cabo esta denuncia que presentaron Lozano y Valdivieso, que fueron dos dirigentes del kirchnerismo. Quien agarró la causa era el juez Ercolini, un juez íntimo del paro del macrismo. Obviamente que dijo, no, acá no hay ningún tipo de vulneración ni violación en la Constitución Nacional, porque el artículo 60, infine, dice que cuando Argentina forma parte o está con otro organismo del cual también forma parte, puede pedir un crédito y no dar explicaciones. Esto obviamente quedó todo, se apeló, Cámara mantuvo firme la postura que dijo el juez Ercolini, y quedó la cuestión así, en ese estado. Pero bueno, yo también les quiero dar a entender las dos cuestiones. A ver, así como les pego a uno, les pego a los otros. Acá es cuestión de dar a conocer cuál es la realidad y quiénes son los que verdaderamente se desvían del uso y el manejo de nuestras disposiciones, porque básicamente es cumplir la ley. A ver, no es muy difícil lo que les pedimos. Yo creo que en eso todos compartimos un interés general de decir, muchachos, tenemos una disposición o varias disposiciones, tenemos un ordenamiento jurídico, son 129 artículos con sus determinados respectivos incisos. Acate la norma de la ley, no se desvíen de eso. Tenemos 3 poderes. Pregonamos lo que es la división de poderes. El pobre Montesquieu se rompió la cabeza armando la división de poderes. Vamos a cumplirlo. El Poder Ejecutivo se encarga de ser el administrador o responsable político de la Administración General del país, como dice el artículo 99, inciso primero. El Poder Legislativo se encarga de sancionar y promulgar leyes, del artículo 77 al 84 de la Constitución Nacional. Y el Poder Judicial se encarga de ser el guardián de la Constitución y se encarga de hacer cumplir las leyes. ¿Tan complicado es respetar cada uno las funciones que tiene dentro de este marco de república? ¿Tan difícil es? No puede el Poder Ejecutivo querer atropellar las facultades del Legislativo dictando disposiciones que no le corresponden al Congreso. No puede el Poder Ejecutivo querer tomar decisiones en materia judicial porque le corresponde al Poder Judicial, artículo 109. Entonces, vamos a acomodar un poquito la cuestión, y por lo menos nosotros, que somos quienes se encargan también de impartir la justicia, nuestro rol de abogados, tenemos que conocer estas desviaciones, porque lo que hacemos nosotros es no tirar para un lado o para un mando político, sino tirar por la Constitución, porque básicamente es el eje y el pilar por el cual nosotros reposamos, y el día de mañana vamos a jurar defenderla hasta el último de nuestros días. Es por eso que tenemos que conocerla, interpretarla y ver de qué manera podemos evitar su vulneración y los abusos de derecho por parte de quienes nosotros delegamos la capacidad y la potestad para gobernarnos. Bueno, cortamos unos minutos antes. No sé si quedó alguna duda al respecto. Pueden preguntarme. Si no... Bueno, si no damos por concluida. Este PowerPoint después se lo voy a mandar para que lo tengan, pero con esto que les dije en la clase, con los artículos que estuvimos viendo, léanlos, cualquier duda que tengan, me preguntan, no es más de esto que estuvimos viendo. Recuerden bien los principios presupuestarios, que algo estuvimos viendo, yo obviamente también les voy a mandar ese PowerPoint. Recuerden ver todo lo que es la evolución y el análisis del presupuesto, y recuerden ver bien este organismo de control. No se vuelvan locos más que lo que estuvimos viendo. Como les digo, cualquier duda que tengan me pueden preguntar. Nos manejamos en el grupo de WhatsApp, y bueno, éxito si no nos vuelvo a agarrar antes de parcial. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Chao, chicos, nos vemos. Buenas noches. Una pregunta, Sí. ¿se sabe el horario del parcial?
Mira, por lo que estoy viendo, somos creo que promedio de 13, 15 que se conectan siempre. No sé si van a rendir todos, pero tal vez arranquemos eso de las 5 de la tarde. Pero siempre más o menos lo manejamos ahora. Seguramente vamos a ir estipulando de tandas de a 20 minutos. Entonces, ponerle hacemos de 4 a 5, perdón, de 5 a 6, que se anoten 2 o 3, de 6 a 7, otros 2 o 3, de 7 a 8, como para ustedes saber, y no conectarse a las 5 y estar esperando hasta las 9, por ejemplo. Entonces, seguramente lo vamos a ir armando así. Acá por O sea, Zoom, Buenísimo. ¿van a ir armando por cada uno que nos presentemos o cómo vas a hacer? No, solamente pongamos a 3 por hora. 3 por hora. Mm. Bueno, ese día es mi cumpleaños. ¿Podría ir primero? Porque es Bueno, justo mi cumple. dale, sí, 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 no hay problema. Buenísimo. Te hago una pregunta. Sí. Con respecto a los principios, ¿vos nos envías el PowerPoint o de los Sí, eso no principios me acuerdo presupuestarios? si habíamos visto, pero igualmente es muy fácil, porque eso No. lo tenemos ahí, lo que es principio no lo hemos visto. El más Muy importante es bien. principio de especialidad, justamente porque es un poco sale lo que hemos visto, lo vemos rápidamente. Principio de especialidad, básicamente, eso lo que va a detallar es que tiene que estar todo, absolutamente todo, anotado en el presupuesto. Todos los gastos que se van a hacer, todos los recursos que se van a obtener, todo tiene que estar detallado en el principio de especialidad. Después tenemos lo que es el principio de anualidad. Surge el 75, inciso 8. Fijar anualmente es el tiempo que vuelve el presupuesto. Después tenemos el principio de equilibrio. Como les digo, gastos y recursos nos tienen que dar exactamente igual. ¿Por qué? Porque si hay déficit, estamos en un problema, y si superávit también. Superávit se recaudó más de lo que se gastó, y si hay déficit se gastó más de lo que se recaudó. De las dos cuestiones es malo, entonces por eso debería haber un equilibrio entre ambas. El otro principio es la no afectación de recursos, es decir, querer hacer frente a gastos posteriores una vez cerrado el presupuesto o tratado. En ese caso rigen dos artículos, artículo 28 y artículo 38 de la ley. El 28 lo que dice es que tiene que contar con el financiamiento respectivo. Entonces yo les pregunto, y supongamos, Natalia, que vos sos ministra de Salud, y acá Alejandro, ¿sos algo del ex juez de la Sí, Corte? sí, es mi tío. Mira, Sí. mira. Bueno, entonces acá lo tenemos a Alejandro Zaffaroni, que no ocupará un cargo en la Corte en este ejemplo, pero vamos a ponerlo como que es el jefe de gabinete. Entonces agarra y viene Natalia Masseri y le dice al querido colega Zaffaroni, mira, hay un problema, nos agarró una pandemia, yo necesito más plata. Pero la verdad es que con lo que acordamos no me sirve. Bueno, dice Natalia, vamos a hacer una cosa. Levanta el teléfono y me llama a mí, que estoy en tesorería, y me dice, Leandro, ¿podemos hacer frente a estos nuevos gastos? Y la verdad que no. Bueno, entonces, si no podemos hacer frente, no contamos con ese nuevo financiamiento. En ese caso, tenemos que buscar la posibilidad de recortar por otro lado. No podemos incurrir en una emisión monetaria, tenemos que buscar otra alternativa distinta. Eso dice el 28. Tiene que estar el financiamiento respectivo, justamente para que se pueda hacer una excepción a este principio de no afectación de recursos. Y el 38, por otro lado, que es lo que nos dice que tiene que haber una ley especial que autorice esos gastos, esos financiamientos que se vayan a ir efectuando. Ese tenemos otro principio, no afectación de recursos. Otro principio, el principio de publicidad. Justamente lo que tiene que haber acá es dar a conocer, porque lo que se está afectando es el dinero de los contribuyentes, motivo por el cual tenemos que nosotros tener conciencia y noción de que se haga pública esa ley de presupuesto, donde nosotros podamos ver cuál es el destino que se le va a dar a nuestros fondos. No sé si me estoy olvidando alguno: principio de especialidad, principio de publicidad, principio de no afectación de recursos, principio de equilibrio y principio de anualidad. Ahí estarían todos. Esos son los principios presupuestarios. Cualquier duda que tengan, saben, chicos, me escriben, estoy a su disposición para lo que necesiten. Bárbaro. Te agradezco como siempre. Muy Por amable. favor. Que Por tengas favor. buenas noches. Igualmente para ustedes. Gracias. Hasta Gracias. luego. Buenas noches. Chao, buenas noches, chicos.